Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa de la institución educativa San José del municipio de la Unión Valle, primer claustro educativo público del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y este es un video dirigido a los estudiantes del curso de física de grado octavo. El contenido a tratar va a mostrar la aplicación de las propiedades de la potenciación para caracterizar cantidades muy grandes o muy pequeñas de las principales unidades de medición. Iniciaremos con el reconocimiento de potencias de base 10 características en las mediciones, para después aplicarla en la comparación de mediciones, ya sean de longitud, área, volumen, masa o tiempo. Entonces comencemos con el reconocimiento de las potencias de base 10. Y estos base 10 se reconocen a través de unos prefijos, unas palabras que dan a conocer cuál es el exponente que tienen. Entonces, si miramos el listado que aparece al lado izquierdo de la pantalla, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a ir pasando la pantalla despacio y miren al lado izquierdo. Dice que comienza en 10 a la 24. O sea, ese número se escribiría en notación científica como 1 por 10 a la 24. Es una cantidad grandísima. Se utiliza para temas de distancias astronómicas. Ese 10 a la 24, cuando lo vayamos a utilizar, lo vamos a llamar iota. Y la simbología con la que vamos a reconocer que este 10 a la 24 se va a utilizar dentro de una operación va a ser la letra Y mayúscula. Si miramos ahora una cantidad 1000 veces menor, pero igualmente muy grande, estaremos hablando entonces de la potencia 10 a la 21, que se llama Z, y que la letra que la va a caracterizar es la letra Z mayúscula. Pasamos a una cantidad 1000 veces más pequeña, y esta es 10 a la 18. Y ese 10 a la 18 se conoce con la palabra de hexa. Y su abreviatura, su simbología para encontrarlo dentro de una operación, es la letra E mayúscula. Notarán hasta ahora que todos los exponentes de la potencia 10 son positivos y todos están siendo representados con letras mayúsculas. Voy a mover un poco la pantalla para que sigamos mirando hacia abajo. Ahora vamos a tener una unidad 1000 veces más pequeña. Algunos se preguntarán, ¿y cómo sabe que es 1000 veces más pequeña? Porque miren que el exponente lo estoy rebajando de 3 en 3. Y 10 a la 3 es 1000. Por eso sé que es 1000 veces más pequeña. 10 a la 15 se representa con la palabra peta. Y una cantidad con peta tiene una P mayúscula. Ahora voy a rebajar a una cantidad 1000 veces menor y que es un prefijo muy conocido para las nuevas generaciones, especialmente cuando se refieren a capacidades computacionales de almacenamiento de datos. Porque cuando usted va a ir a comprar un computador, dice comúnmente de cuántas teras es el disco duro. Lo que debería decir correctamente es terabytes,
porque la palabra tera no representa ninguna unidad de medición. Byte sí, porque esa es la unidad de medición de almacenamiento de datos dentro de un sistema computacional. Entonces miren dónde aparece la palabra tera. Y la palabra tera se refiere a la cantidad 10 a la 12. 10 a la 12 es un billón. Entonces quiere decir que cuando a mí me entregan una memoria portátil de 1 tera, es porque allí se puede almacenar 1 billón de bytes. Entonces la palabra tera, que representa a la potencia 10 a la 12, es abreviada con la simbología de la T mayúscula. Ahora una cantidad 1000 veces menos, 10 a la 9. Y la conocemos como gigas. Y de pronto con gigas es cuando estamos transmitiendo videos. Ese video es de 2 gigas, 3 gigas. Hoy no, se está comiendo muchos gigas de los datos que tengo en el teléfono. Giga, 10 a la 9. Y se representa por la letra G mayúscula. Una cantidad 1000 veces menor será entonces 10 a la 6. Entonces 10 a la 6 se representa con la palabra mega y su representación es la letra M mayúscula. M mayúscula. Una cantidad 1000 veces menor es la palabra kilo. Y kilo para nosotros representa 1000. 10 a la 3. Fui a la revueltería y véndame por favor 1 kilo de papas. Ya porque lo utilizamos mucho en el lenguaje común, pero la persona debería preguntar kilo, ¿qué es kilo? Hable bien. Disculpe, véndame 1 kilogramo de papas. Bueno, lo que está pidiendo es una cantidad representativa de papas que cuando se pongan sobre la balanza que está graduada en la unidad de medición gramos, entonces va a representar una cantidad de 1000 gramos. Y 1000 gramos va a ser lo mismo que 1 kilogramo. Porque la palabra 1000 se reemplaza con la potencia 10 a la 3 y esa palabra es kilo. Y en la simbología kilo se representa con la K mayúscula. Ahora vamos a colocar una cantidad 10 veces menor. Entonces será 10 a la 2. Y 10 a la 2 pues es 100. Y se utiliza, y la palabra es hecto. Y la simbología que se utiliza es la H mayúscula. Hecto es una unidad que se utiliza más que todo en volumen. Por ejemplo, la capacidad lechera diaria de tal finca son 4 hectolitros por ordeño. 4 hectolitros por ordeño, sí. 4. Hecto es 100. 4 por 100, 400 litros de leche por cada ordeño. Bueno, buena producción. Después una unidad 10 veces menor, 10 a la 1. Y esa unidad se llama deca. Y el deca se representa con la D mayúscula. Aunque en algunos textos, porque eso hay que nombrarlo, en algunos textos en vez de utilizar la D mayúscula, que miren que todo lo que se ha dicho hasta ahora, todas han estado representadas con letras mayúsculas, aparece esta simbología disque DA. En vez de la D mayúscula aparece una D minúscula acompañada de una A. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé. Porque a mí me parece eso romper una regla. Pero hay que tener en cuenta a todos los autores. Y la unidad base es 10 a la 0.
Porque cuando recordamos las propiedades de la potenciación, nos dicen que toda potencia elevada a la cero siempre va a dar igual a 1. O sea que por eso se llama unidad base, el 1. Todos esos que acabamos de decir, todos tenían exponentes positivos. Por tanto, esos van a ser múltiplos de alguna unidad de medición cuando la coloquemos. Que vamos a colocar una unidad de longitud y la unidad base para nosotros es el metro. Entonces será decametros, hectómetros, kilómetros. Ah, pero la palabra dicha en español tiene el acento en otra vocal, así. Kilómetros, hectómetros, decámetros, megámetros, hexámetros, terámetros. ¿Sí? Pero en la construcción de la palabra, para hacer su representación matemática, diríamos decametro, hectómetro, kilómetro, para podernos entender. Pero así como hay múltiplos de algo, o sea, cantidades cada vez más grandes de la unidad base, miren de que si yo tengo 1 metro, entonces el siguiente tamaño ya son 10 a la 1 metro, eso ya es 10 metros, un decámetro. Después colocaré 10 a la 2 y eso será un hectómetro. Después colocaré 10 a la 3 y será un kilómetro. Después 10 a la 6 y será un megámetro. Y aprovecho para hacer un comentario con respecto al decámetro. Alguna vez un estudiante nos facilitó una cinta métrica flexible muy larga que el papá utiliza para construcción. La trajo al colegio y dijo: profe, aquí traigo un decámetro de 30 metros. ¿Hay algo para corregirle? Claro, porque decámetros 10 metros, no 30 metros. Lo que tenía él que decir era: aquí tengo una cinta métrica flexible que mide 30 metros, o sea, lo equivalente a 3 decámetros. Pero no decir, aquí le mandó mi papá el decámetro de 30 metros. Porque entonces lo que venía ahí no era un decámetro, venían 3 ahí enrollados. Lo que pasa es que hay muchas cosas que tenemos en el lenguaje común, pero cuando vamos a hacer operaciones matemáticas tenemos que ser mucho más precisos y rigurosos. Entonces, como les decía, así como hay múltiplos, o sea, tener una unidad básica cada vez cosas más grandes, más grandes, más grandes, también habrán cosas más pequeñas que la unidad base, o sea, coger la unidad base y empezarla a partir a pedacitos y quedarme con un pedacito. Así como cuando usted compra una cinta flexible que mide 1 metro y dice: ay, mira, esto viene partido en 10 pedazos. Ah, bueno, cada pedazo es la 10ª parte. Ay, pero mira que también viene partido en 100 pedazos. Ah, cada una de esos pedacitos será la 100ª parte. Y cada una de esas centésimas viene partida en 10 pedazos. Ah, cada una de ellas es la 1000ª parte. ¿Milésima? ¿Por qué milésima? Porque para completar todo el metro se necesitan 1000 milésimas. O para completar todo el metro se necesitan 100 centésimas. O para completar todo el metro se necesita 10 décimas. A eso lo vamos a llamar los submúltiplos. ¿Y cuáles van a ser su característica? Que van a tener exponente negativo. Que su escritura es con letras minúsculas y que se entiende la abreviatura con una simbología de una letra minúscula. Entonces vamos a verlas. Los submúltiplos, como les digo. Entonces, el primer submúltiplo, y aprovechamos para repasar una propiedad de la potenciación. Recordemos que cuando tenemos una potencia con un exponente negativo, se convierte a exponente positivo si pasa al denominador. Entonces, 10 a la menos 1, que dice ahí de primero en la fila, 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 1.
como te parece ahí escrito en rojo. Entonces, ese 1 sobre 10 a la 1 significa que cogí a la unidad base y la partí en 10 pedazos. Esa es una décima. Entonces, por eso su letra es deci y le identificamos con una D minúscula. Decímetro. El decímetro es cuando cogimos el metro, lo partimos en 10 pedazos y nos quedamos con un pedazo de eso. Ahora, con el que más pelean ustedes para un ruedo. El centímetro. Centi es 10 a la menos 2. Que sería lo mismo que 1 sobre 10 a la 2. Lo que está significando que es coger a la unidad base y partirla en 100 pedazos y quedarme con un pedazo. Centi. ¿Con qué letra se identifica? Con la C minúscula. Ahora viene una unidad todavía 10 veces más pequeña. El mili. 10 a la menos 3. Que sería lo mismo que 1 sobre 10 a la 3. O sea que es tomar al metro y dividirlo en 1000 pedazos y quedarme con un pedacito. O sería coger al centímetro y partirlo en 10 pedazos y quedarme con uno. Representa lo mismo, estamos partiendo de 10 en 10. Entonces 10 a la menos 3 es mili y se representa con la letra M minúscula. Después ya pasamos a factores un poco más pequeños. Entonces ya nos hablan de micro. Cuando ya empezamos a trabajar estas unidades, si fueran unidades de longitud, y estamos hablando de submúltiplos ya en el nivel de micro, de nano, es porque estamos hablando ya de cosas a nivel atómico, a nivel celular, y de ahí mucho más pequeñas. Entonces ya me dicen una cosa 1000 veces más pequeña que el mili, es 10 a la menos 6, porque entre el menos 3 y el menos 6 hay 3, entonces es 1000 veces más pequeña. Se denomina micro. Y la letra con que se identifica se llama la letra mu. Mu. Es una letra griega que es como coger a una U cursiva y dejarle una patica larga. Parece una M, pero es como una U con una patica larga a la izquierda. No la podemos confundir con esta, porque esta es M minúscula de mili. Ah, no, y es que a mí me gusta que mili sea así. No, porque esto no representa ningún mili, eso representa un mega. Tenemos que ser rigurosos en el lenguaje. Ahora voy a pasar a una unidad 1000 veces más pequeña. Se llama 10 a la menos 9, se llama nano, y el nano se identifica con la N minúscula. Entonces ustedes habrán escuchado o habrán leído que en los avances científicos estamos hablando de la época de la nanotecnología. Ahora voy a pasar a una unidad 1000 veces más pequeña. 10 a la menos 12. Su palabra es pico y se escribe como una P torcidita que se llama la letra Rho del alfabeto griego. Rho del alfabeto griego. Rho. Bueno. Paso a una unidad 1000 veces más pequeña y esa la vamos a llamar 10 a la menos 15 y esa se denomina femto y se expresa con la F minúscula. Después una unidad 1000 veces más pequeña, 10 a la menos 18, se llama ato y la vamos a representar con una A minúscula. Es que yo quiero escribir atómetro así. No, pues esa A, ahí dices AM del reloj del tiempo, no sé, pero ahí no dice ningún atómetro. Tenía que ser así, la A minúscula y la M. Una unidad 1000 veces más pequeña, entonces ya va a decir 10 a la menos 21. Y esa se llama septo.
y se representa con una Z minúscula. Mire que por allá teníamos la unidad Z, que era 10 a la 21 positiva y se representa con una Z mayúscula, y aquí tiene que ser minúscula. O sea que usted no puede pretender que yo le entienda que esto sea igual a esto. No, señor, es completamente distinto. Aquí dice Z metro y aquí dice septo metro. Y son dos cosas muy distintas. Y finalmente, la unidad más pequeña de la que hablamos por ahora en los sistemas métricos es una 1000 veces más pequeña que el septo y es 10 a la menos 24 y se llama yocto. Y se representa por una Y minúscula. Y nos pasa lo mismo que acaba de explicar con la Z. Esto no es lo mismo que esto. A la izquierda, yotametro. A la derecha, yoctometro. Esta, un cuatrillón de veces más grande que la unidad base. Esta, un cuatrillón de veces más pequeña que la unidad base. Entonces, los datos que acabamos de encontrar, ¿cómo lo vamos a utilizar en una tabla para hacer comparaciones de medición? Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar lo voy a hacer con unidades de longitud. Veamos entonces. Nos dice aquí, ejercicio de ordenación de mediciones de longitud aplicando la tabla de prefijos base 10 que se acabó de ver. Entonces, como podrán encontrar, nos dan una lista de 10 cantidades. La primera cantidad, 400.000 micrometros. La segunda cantidad, 0.0000004 gigametros. La tercera cantidad, 32 millones de nanómetros. La cuarta cantidad, 4.02 por 10 a la menos 19 hexametros. Sigamos identificando ejercicio. La quinta cantidad, 3.99 por 10 a la 22 yoctometro. La sexta cantidad, 3.18 por 10 a la menos 16 petametro. La otra cantidad, 4.250 millones de picometros. La octava cantidad, 0.04005 kilómetros. La novena cantidad, 0.000004102 terametros. Y la décima cantidad, vamos a mirarla bien, 30.200.000.000.000 de femtometro. Entonces miremos que lo que nos están pidiendo en el encabezado del ejercicio
es lo siguiente. Que hagamos una ordenación. ¿Y qué es ordenar? Si la ordenación es ascendente, significa que vamos a ir de la cantidad más pequeña a la cantidad más grande. Como cuando a usted le dicen, organicen en orden de estructura. Usted, el más pequeño aquí adelante, es un orden ascendente. ¿Y cómo será un orden descendente? Pues un orden descendente es cuando primero colocamos al mayor y terminamos en el menor. Pero en las cantidades que ustedes acaban de ver, que les acabo de mostrar, aunque todas tienen la palabra metro, vienen acompañadas de un prefijo y de una cierta cantidad en número. Y yo necesito poder comparar eso. Se los voy a colocar como si fuera a manera de dinero. ¿Cuánto tendré yo más plata? Si tengo 5.000 liras turcas, 25.000 pesos colombianos, 200 pesos mexicanos, 3.78 dólares o 4.25 euros o 5.000 yenes japoneses. Te dirían, ¿qué tengo que conocer? Tendría que conocer la tasa de conversión de cada una de esas monedas a alguna moneda donde usted estandarice todo. ¿Y qué se ha pensado en este mundo en los temas económicos? Pues que todas las monedas se conviertan a dólares. Y cuando se convierten en dólares, entonces podemos comparar cada cantidad que esté representada ya en dólares y decir cuál es mayor, cuál es menor y hacer la ordenación. En el caso que tenemos acá, ¿cómo es que vamos a proceder? Vamos a mirar los pasos que se van a hacer. Lo primero es, si el número está en formato normal, lo primero que vamos a hacer es convertirlo a notación científica. Notación científica. Listo. Después de eso, vamos a tomar el prefijo, es decir, la letra que aparece allí, que la giga con G mayúscula, que la hexa con E mayúscula, que la N de nano. Todo eso la vamos a convertir a su equivalente de la potencia en base 10. Y así, todas las operaciones, todas las cantidades nos van a quedar convertidas en una única unidad, metros, la unidad base. Y cuando ya la tengamos todas en metros, entonces vamos a proceder a hacer el tercer paso, que es hacer la comparación. Si nos dicen orden ascendente, entonces buscamos cuál es la cantidad más pequeña y la ponemos de primera. Y buscamos cuál es la cantidad más grande y la colocamos de última. Y si nos dicen descendente, lo hacemos a la inversa. Entonces, acompáñenme a cómo es que vamos a mostrar esto en video. Entonces, procedamos. Entonces nos dice el primero, 400.000 micrometros. Bueno, este 400.000 en notación científica, ¿cómo lo vamos a convertir? Acuerden que cuando no aparece el punto es porque consideramos que está al final. Yo lo coloco como una coma para que lo veamos más evidente al momento de contar. Listo. Está al final. Si yo les digo, corran esa coma que tengo ahí puesta hasta el número 4, porque recuerden que en la notación científica tenemos que llegar hasta que a la izquierda de la coma quede un número que esté entre 1 y 9. ¿Cuántos lugares hay que correr? Hay que correr un lugar, 2 lugares. Recuerden que los lugares son los espacios que hay entre número y número. 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Por eso es que 400.000 lo voy a escribir como 4 por 10 a la 5. Recordemos que coloco el número, en este caso como el resto son ceros no los escribo,
Y en el exponente del 10 coloco la cantidad de lugares que corrí. Por eso dice 5. Bueno, ya va esa parte. Ahora, ¿qué me dice la letra? La letra dice micro. Micro, según la tabla de prefijos que tenemos, miren que dice que micro es 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la menos 6, esa letra micro, la estoy reemplazando acá con la potencia 10 a la menos 6. Y dejo la m que tenemos de metro, la dejamos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un proceso de multiplicación de potencias. Recordemos que cuando se multiplican dos potencias que tienen una misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Sumarlos. Y entonces, voy a ampliar un poco la pantalla para que sea más grande la operación. Y entonces me dice 10 a la 5 por 10 a la menos 6, sumamos los exponentes. 5 más menos 6 me da menos 1. Por eso el número va a quedar 4 por 10 a la menos 1. ¿Y en qué unidad? Metro. Y este número se va a quedar esperando a que los otros 9 compañeros estén convertidos en notación científica y todos estén en metro. Entonces vámonos para el segundo que está ahí. Ese 0.0000004. Tenemos que llevar la coma hasta el 4, pero no ponerla a la izquierda del 4 y no a la derecha del 4, porque es que la coma es lo que separa la parte entera de la parte decimal y la parte entera debe quedar con el número entre 1 y 9. Dicho eso, ¿cuántos lugares tenemos que correr? Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Queda un poquito corrido, vamos a mirar bien. Un lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que el 4 quede en la parte entera. Como se corrió 7 lugares, por eso dice acá 4 por 10 a la menos 7. Ay, pero ese ya sabemos que es más pequeño. ¿No ve que arriba decía 4 por 10 a la 5 y este dice 4 por 10 a la menos 7? Sí, pero tenemos que traducir ahora la letra. Y resulta que la letra aquí aparece, la letra G. Y de acuerdo a lo que dice nuestra tabla, la letra G mayúscula representa giga y giga es 10 a la 9. Entonces, si nos vamos al ejercicio, miren entonces que esa G la estamos cambiando por 10 a la 9. Y ahora hago la operación 10 a la menos 7 por 10 a la 9. Se suman los exponentes. Menos 7 más 9 da 2. Ay, mira. Ahora esa cifra es más grande que la de arriba, claro. La de arriba dice 4 por 10 a la menos 1. Y la de abajo dice 4 por 10 a la 2. ¿Quién tiene el exponente más grande? ¿Qué es más grande, menos 1 o 2? De acuerdo a la recta numérica. El 2. Entonces significa que la del punto 2 es una cantidad más grande que la del punto 1. Ahora vamos para la tercera. La tercera dice 32 millones de nanómetros. ¿Dónde estaría la coma si no está representada? Pues está al final. Ahora, ¿cuántos lugares hay que correrlo para ponerla entre el 3 y el 2? Porque yo no la puedo colocar donde está el 2 porque me diría 32. Debe quedar en medio del 3 y el 2. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4, 5, 6,
7 lugares. Por eso el número se va a representar como 3.2 por 10 a la 7. Y ahora vamos al segundo paso, la letra. La letra es la letra N minúscula. Y la letra N minúscula en nuestra tabla representa nano. Y nano es 10 a la menos 9. Entonces miren que la letra queda reemplazada ahora por 10 a la menos 9. Entonces si yo multiplico esas dos potencias, 10 a la 7 por 10 a la menos 9, 7 más menos 9 me da menos 2. Entonces por eso queda 3.2 por 10 a la menos 2 metros. Vamos ahora a el cuarto. En el cuarto ya nos ahorraron un paso, porque el número ya está convertido en notación científica. Entonces lo colocamos otra vez. Lo que vamos a traducir es la letra. La letra es la letra E mayúscula. Y la letra E mayúscula dice que es 10 a la 18 y representa hexa. Entonces, en ese lugar colocamos el 10 a la 18. Entonces, si tengo 10 a la menos 19 y lo multiplico por 10 a la 18, ¿qué hago con los exponentes? Sumarlos. Menos 19 más 18 va a ser igual a menos 1. Entonces, por eso queda 4.02 por 10 a la menos 1. Si comparamos el resultado que acabamos de obtener con el resultado de arriba, ¿quién es mayor, quién es menor? Miren que tiene la misma potencia, 10 a la menos 1 y 10 a la menos 1. Pero 4.02 es mayor que 4. Entonces, el que tenemos en el punto 4 es levemente mayor al que tenemos en el punto 1. Vamos al quinto. En el quinto también nos ahorraron camino. Ya nos tienen el número convertido en notación científica, entonces lo colocamos. Y ahora aparece la letra Y, mayúscula, no, minúscula. Y la minúscula representa yocto. Y yocto es 10 a la menos 24. Entonces por eso aparece 10 a la menos 24. Entonces cuando multiplicamos 10 a la 22 por 10 a la menos 24, sumamos los exponentes y a 22 le sumamos menos 24, queda 22 menos 24 y eso queda menos 2. Y ya queda en metros. Y si comparamos esta que acabamos de obtener con la que obtuvimos para el literal 3, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Tiene el mismo exponente, menos 2, entonces comparamos. Una dice 3.2 y la otra dice 3.9. ¿Quién es mayor? Pues 3.9. Vamos a mirar el ejercicio 6. Aquí alcanzamos a colocarlos todos. Bueno, el ejercicio 6. En el ejercicio 6 ya nos tienen también convertido en notación científica 3.18 por 10 a la menos 16. Y dice P mayúscula. Y la P mayúscula es peta. Y peta, según lo muestra a nosotros nuestro cuadro, peta es 10 a la 15. Por eso es que entonces esta letra P la vamos a reemplazar por 10 a la 15. Entonces nos va a quedar 3.18 por 10 a la menos 16 por 10 a la 15. Menos 16 más 15 va a ser menos 1. Entonces nos queda la cantidad 3.18 por 10 a la menos 1. Si comparamos este resultado con uno que habíamos visto un poco más arriba,
que también está a la menos 1, a este. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Miren que tiene el mismo exponente, 10 a la menos 1. Pero uno dice 402 y el otro dice 318. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? El menor es 318. Bueno, vamos a ver el 7. El 7 nos dan el número en formato normal y por tanto lo tenemos que convertir en notación científica. El punto estaría aquí al final. ¿Cuántos lugares debo correr para ir y colocar esa coma en medio del 4 y el 2? Porque no lo puedo colocar entre el 2 y el 5 porque me quedaría 42 en la parte entera. Ni lo puedo colocar entre el 5 y el 0 porque me quedaría 425. Tiene que quedar entre el 4 y el 2. ¿Cuántos lugares hay que correr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lugares. Por eso entonces la representación del número termina siendo 4.25 por 10 a la 9. Ahora la letra es la P minúscula y P minúscula es pico. Y pico, de acuerdo a la tabla, es 10 a la menos 12. Me disculpan. Aquí quedó faltando colocar la letra M. Aquí también. Y aquí también. No había observado eso. Entonces, 10 a la menos 12. Porque reemplazamos el pico. Si tenemos 10 a la 9 por 10 a la menos 12, sumamos los exponentes. 9 y menos 12 termina siendo menos 3. Por eso el resultado queda 4.25 por 10 a la menos 3. Si no, vamos al ejercicio 8. También faltó la M, mil disculpas. Si nos vamos al ejercicio 8, entonces lo entregan en formato normal. ¿Y hasta dónde tenemos que llevar la coma? ¿Hasta el 5? No, hasta el 4. Entonces, ¿cuántos lugares vamos a correr? Un lugar, perdón, que quedó como corridito. Miren dónde lo tenemos, aquí. Y lo vamos a correr un lugar, 2 lugares. Entonces, por eso el número queda convertido en 4.005 por 10 a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque lo corrí 2 lugares. Y como el número comienza por 0, pero tiene exponente negativo. Pero ahorita con respecto a la letra aparece la letra K mayúscula. Y la K mayúscula es kilo. Y kilo es 10 a la 3. Entonces por eso reemplazamos la potencia por 10 a la 3. Entonces si nos aparece 10 a la menos 2 y 10 a la 3, ¿qué hacemos qué operación hacemos? Sumamos los exponentes y nos da 10 a la 1. Entonces nos da 4.005 por 10 a la 1 en metros. Veamos el caso 9. En el caso 9 tenemos una chorrera de ceros allí y debemos ubicar la coma entre el 4 y el 1. ¿Cuántos lugares hay que correr? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el número va a quedar como 4.102 por 10 a la menos 7. Ahora, ¿qué letra tiene? Tiene la letra T mayúscula y T mayúscula es tera y tera es 10 a la 12.
1 billón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Pues menos 7 más 12 me da 5. Entonces la cantidad queda como 4.102 por 10 a la 5 en metros. Y por último, con respecto al 10, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a correr la coma, que al no aparecer en ninguna parte del nudo significa que está en el final. La vamos a correr de tal manera que quede entre el 0 y el 3. No la puedo colocar entre el 2 y el 0 porque quedaría 302. O entre ese 0 que está en medio del 3 y el 2 me quedaría 30.2 tampoco. Tengo que llevarla hasta que quede solo a la izquierda el 3. Un lugar, 2 lugares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lugares. Por eso el número en la escritura va a quedar como 3.02 por 10 a la 12. ¿Y qué letra es la que le acompaña? La letra que le acompaña es una F minúscula de femto. Y femto es 10 a la menos 15, según la tabla que mostramos ahorita. Entonces, si dice 10 a la 12 y 10 a la menos 15, ¿qué hacemos con los exponentes? Sumarlos. A 12 le sumo menos 15, me da menos 3. Entonces ya hemos logrado la segunda etapa. Ya logramos que todas las cantidades estén en la misma unidad de medición. ¿Cuál unidad de medición? Miren, metro. Todas están en metro. Entonces vamos a hacer dos ordenaciones, ascendente y descendente. Entonces vamos a hacer la ascendente primero. Ascendente es que tenemos que localizar para darle el primer lugar a la cantidad más pequeña, la menor. Y sabemos que tenemos exponentes positivos y negativos. Y un exponente negativo se refiere a una cantidad muy pequeña. Acordémonos de la recta numérica, con la que tanto los profesores de matemática han insistido. 0, 1, 2, 3, 4 y para este lado menos 1, menos 2, menos 3. De acuerdo al concepto de la recta numérica, menos 3 es más pequeño que menos 2. Y menos 2 es más pequeño que menos 1. Y menos 1 es más pequeño que 0. Y 0 es más pequeño que 1. Y 1 es más pequeño que 2. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy hacia la derecha, voy encontrando cantidades más grandes. Atendiendo ese requerimiento de la recta numérica, vamos a comparar los exponentes. Vamos a buscar el exponente más pequeño que haya en todo nuestro listado. Entonces, observemos bien. Vamos mirando. Aquí tenemos menos 1. En el segundo tenemos un 2. 2 no es más pequeño que menos 1. Ya en el tercero nos aparece menos 2. Menos 2 es más pequeño que menos 1. Entonces hasta ahora ese amiguito es el menor. Sigamos en el listado. Menos 1 es más pequeño que menos 2. Por aquí aparece otro menos 2. De pronto tengámoslo en cuenta. Aparece un menos 1, pero en el 7 aparece menos 3. No, ese ya con exponente menos 3 es el más pequeño. Ya le quitamos la coronita a estos. Y ese parece ser el más pequeño. Echemos para abajo y seguimos mirando. Y hay otro también con menos 3. Tenemos un empate.
para definir el primer lugar sobre el más pequeño. Entonces, observemos. Vamos a comparar entre 4.25 por 10 a la menos 3 y lo vamos a comparar con 3.02 por 10 a la menos 3. Los exponentes son iguales, la potencia es igual. Cuando tenemos igualdad en la potencia vamos a comparar los coeficientes, es decir, los números que se encuentran adelante. ¿Cuál para usted es más pequeño? ¿4.25 o 3.02? Todos estarán de acuerdo en que el más pequeño es 3.02. Por eso entonces, la corona del más pequeño en esta ordenación ascendente se lo lleva el 3.02 por 10 a la menos 3. Por eso es que usted observa que aquí lo he destacado en el primer lugar. Y el con el que se comparó en el segundo. Ya vimos entonces que habían unas cantidades que tenían exponente a la menos 2. Entonces vamos a mirar esos que tienen exponente a la menos 2 para definir quién es el tercero y quién es el cuarto. Aquí está uno a la menos 2 y aquí también está otro a la menos 2. Y establece la misma diferencia. Tienen el mismo exponente. Entonces tenemos que mirar el número de adelante, el coeficiente. ¿Quién es más pequeño? ¿3.2 o 3.9? 3.2. Entonces por eso 3.2 se lleva el tercer lugar y 3.99 se lleva el cuarto lugar. No hay más con menos 2. ¿Cuál seguirá siendo un poco más grande? Menos 1. Antes busquemos los que tienen menos 1. ¿Quiénes tienen menos 1? Por aquí hay uno. Por aquí hay otro. ¿Y quién más? Vamos a mirar si hay alguien más en la lista. Y aquí arriba. Esos tres que tenemos señalados tienen exponente menos 1. Entre los que alcanzamos a ver en pantalla, uno tiene 4 y el otro 402. ¿Quién es el menor? 4. Pero resulta que el que no estamos viendo en pantalla dice 318. Entonces es el más pequeño. Por eso es el que se lleva el quinto lugar. El que tiene el 4 se lleva el sexto lugar. Y el que tiene el 402 se lleva el séptimo lugar. No teníamos ninguno con exponente 0. Tenemos ya unos con exponente 1. Bueno, entonces vamos a comparar con esos a ver qué le hacemos. Vamos a buscar los que tengan exponente 1. Hay uno solo. Este tiene exponente 1, por eso se lleva al octavo lugar. No hay más. O sea que el que siga debe tener exponente 2 o más. Vamos a buscarlo. Así, efectivamente aquí está. Tiene exponente 2, se lleva el noveno lugar. Y por último, la cantidad más grande está este que está por acá abajo, que aunque lo veíamos que el número era supremamente pequeñito, al tener una unidad de medición muy grande, terminó siendo el número más grande porque tiene exponente a la 5. Y con eso hicimos una ordenación ascendente. Profesor, entonces, ¿cómo es la descendente? Pues la descendente es al contrario. Vamos a colocar primero, vamos a buscar al mayor y vamos desde el mayor hacia el menor.
Si lo estamos considerando con la recta numérica, entonces en la recta numérica, ¿qué estaríamos diciendo? En la recta numérica estaríamos diciendo que el que fue ahora el mayor, o sea, el último lugar en el orden ascendente va a ser el primero en el orden descendente. Por eso es el que tiene exponente a la 5. Recordemos que vamos a volver a aplicar el criterio de la recta numérica. Al aplicar el criterio de la recta numérica, vamos a ir desde exponente 5 hasta exponente menos 3. Y vamos moviéndonos hacia la izquierda porque vamos de mayor a menor pasando por el 0. Bueno. Entonces vamos a ordenar. El que tiene exponente 5 va a ser el primer lugar. Después, ¿quién va a ser el segundo lugar? El que tiene exponente 3. Busquémoslo. No había ninguno con exponente 3. Entonces el que tenga el exponente 2. Mírenlo, acá está. Que tiene exponente 2, segundo lugar. Después los que tengan exponente 1. Pues los que tienen exponente 1. Tenemos este de acá. Por eso se lleva el tercer lugar. No tenemos exponente 0, tenemos exponente menos 1. Bueno, recordemos que entre los menos 1 habían varios. Entonces los que están entre menos 1 teníamos el 4, el 402 y el 318. Entonces, por tanto, en orden sería que el 402 se lleva el cuarto lugar, el 4 solo se lleva el quinto lugar, y el sexto se lo lleva el 318 porque es el más pequeño. Después, ya que terminamos con menos 1, pasamos a menos 2. Y entonces en menos 2 teníamos uno que era 399 con 10 a la menos 2. Y el otro era 32 con 10 a la menos 2. ¿Quién es mayor de los dos? El 399. Por eso el 399 va en el puesto 7. Y el 32 va en el puesto 8. Ya ahora miramos los que tienen con exponente menos 3. Bueno, con menos 3, ¿qué clientes tenemos? Con menos 3 tenemos 4.25 por 10 a la menos 3 y 3.02 por 10 a la menos 3. Pues como vamos de mayor a menor, 4.25 es mayor que 3.02 y por 3.02 termina siendo el último en una ordenación descendente. Entonces miren que el procedimiento es muy sencillo. Tomamos la cantidad y la volvemos notación científica. Después miramos el prefijo que acompaña la unidad de medición y convertimos la letra en potencia. Hacemos la operación de multiplicación de potencias, de la potenciación, y comparamos las cantidades. Entonces, de acuerdo a los resultados que nos dieron, ordenando en forma ascendente nos dice, oiga, es que el más pequeñito era el que estaba en unidad de femto. Después le seguía el que estaba en unidad de pico, después el que estaba en unidad de nano, después el que estaba en yocto, después el que estaba en peta, después el que estaba en micro, después el que estaba en hexa, después el que estaba en kilómetro, después el que estaba en giga, y el más grande de todos era el que estaba en teras, que a pesar de que el número tenía muchos decimales, tera es una unidad de medición muy grande.
Ahora, la ordenación descendente pues es la contraria a la que acabamos de ver. Entonces, ¿quién iba de primero? El más grande, el que está en tera, después el que estaba en giga, después el que estaba en kilómetro, después el que estaba en hexa, después el que estaba en micro, después el que estaba en peta, después el que estaba en yocto, después el que estaba en nano, después el que estaba en pico y por último el que estaba en femto. Así podemos hacer comparaciones de unidades de longitud. Ahora, la unidad de longitud, observemos un detalle con un dibujo sencillo. Esto es una cierta longitud. Pero si yo ya también mido para acá, entonces lo que estoy formando es un área. Y entonces, cuando yo tomo una unidad de longitud, recordemos que el área de un cuadro, de un rectángulo cualquiera, ¿cómo es? Multiplicar la longitud de sus lados, ¿cierto? En este caso, L por L me va a dar L al cuadrado. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que nosotros el área lo vamos a medir con unidades de longitud, pero elevadas al cuadrado. ¿Y esto en qué va a implicar en la conversión? Va a implicar que cuando reemplacemos la letra por la potencia, esa potencia que encerramos así en unas llavecitas, no tenemos que acordar de elevarla a la 2 porque estamos hablando de unidades de área. Y de esa misma forma va a pasar con el volumen. Porque si entonces yo le coloco a esto otra dimensión aquí, que también valga L, entonces ya lo que se me forma es una cajita. Y si me preguntan, ¿cuánto es el volumen de eso? Ah, pues hermano, el volumen de esto es L por L por L y L por L por L va a dar L elevado a la 3. O sea que las unidades de volumen se originan en las unidades de longitud elevadas a la 3. Y cuando vayamos a hacer nuestras operaciones, entonces lo que vamos a revisar es que el factor de conversión de la letra, del pico, del beta, del tera, del hexa, del ato, del que sea, debemos elevarla a la 3. Entonces vamos a ver unos ejercicios con esas apreciaciones. Perdonen el sonido ambiente, pero hay por acá cerquita unos vecinos con un perrito que no tratan muy bien, no dejan mucho tiempo solo. Entonces, como decía allí en la figura, dice, medición de área, L por L, L a la 2, que viene de ahí un cuadrito, y si es de volumen, pues L por L por L, que nos da L a la 3. Entonces la unidad base del área va a ser el M a la 2, que es metro cuadrado. Y la unidad base del volumen va a ser M por M por M, que da metro a la 3, que es metro cúbico. Entonces, el comentario que les dejo acá, cuando se vayan a realizar ordenaciones de mediciones de área, se deben elevar al cuadrado las potencias base 10 que se han de utilizar para hacer la conversión de la unidad base metro cuadrado. Y cuando se vayan a realizar ordenaciones de medición de volumen, se deben elevar al cubo, es decir, a la 3, las potencias base 10 que se han de utilizar para convertir a unidad base metro cúbico. Entonces, miremos esto con un ejercicio práctico. Vamos a hacerlo con unidades de área. Nos dice ejercicio de ordenación de mediciones de área aplicando la tabla de prefijos de 10. Bueno, entonces ahí tenemos unas cantidades. Primera cantidad, 4.600.020 milímetros cuadrados. Segunda cantidad, 0.000
452 kilómetros cuadrados. Tercera cantidad, 326 millones de micrómetros cuadrados. Cuarta cantidad, 0.0000000019 gigametros cuadrados. Y quinta cantidad, pues ya nos la entregaron en notación científica y nos ahorraron un paso, 1.351 por 10 a la 22 nanómetro cuadrado. Entonces, aplicamos los mismos pasos que utilizamos en el ejercicio anterior. ¿Qué hacíamos primero? Convertir a notación científica. Entonces, ¿qué hacemos para convertir el primer número a notación científica? Nos acordamos de que el punto debe estar acá al final y lo corremos hasta que quede entre el 4 y el 6. ¿Cuántos lugares habrá que correrlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Por eso el número se ha de escribir 4.60002. Oiga, ¿y por qué no? ¿Por qué hubo que escribir esos ceros? Porque es que al final del número hay un número diferente de 0, un dígito diferente de 0. Entonces hay que llegar hasta allá. Por eso pusimos el 2 y el último 0 ya no se colocó. ¿Cuántos lugares se corrió? 6 lugares. Por eso dice todo ese número por 10 a la 6. Ahora dice nano. Perdón, mili. Mili es 10 a la menos 3. Pero como es unidad de área, entonces el factor lo elevamos a la 2. Ese es el detalle. Ese es el detalle, amiguito. Entonces recordemos que cuando una potencia se eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos 3 por 2, ¿cuánto da? Da menos 6, por eso aparece 10 a la menos 6. Y el número decía 4.60002 por 10 a la 6. Entonces nos va a quedar ese número por 10 a la 6 multiplicado por 10 a la menos 6. Y menos 6 más 6, ¿cuánto da? Dio a la 0. Miren, 4.60002 por 10 a la 0 metros cuadrados. El segundo ejercicio. Debemos llevar la coma desde donde está hasta que quede en medio del 4 y el 5. ¿Cuántos lugares hay que correr? Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Entonces, por ello, el número nos queda 4.52 por 10 a la menos 4. ¿Por qué negativo? Porque es un número que comienza por 0, es menor que 1. Acordémonos de las reglas de la notación científica. Ahora, dice la letra K de kilo. Ah, kilo es 10 a la 3. Sí, pero como está al cuadrado, entonces el factor hay que elevarlo al cuadrado. Como el factor hubo que elevarlo al cuadrado, entonces me queda 10 a la 3 elevado a la 2, 3 por 2, 6. Entonces ya el factor queda 10 a la 6 en metros cuadrados. Y el número decía 452 por 10 a la menos 4. ¿Qué hacemos con el menos 4 y el 6? Sumarlos y va a dar a la 2. Entre estas dos cantidades, ¿quién es mayor? Pues nos tenemos que acordar de la recta numérica donde el 2 es mayor que el 0 en los exponentes. Por tanto, el de abajo es mayor y el de arriba es menor. Ahí comparando entre esos dos. Vamos con el tercero. El tercero, 326 millones de micrómetros cuadrados. Debemos llevar la coma desde donde no aparece y que entonces la contamos que está al final hasta que esté en medio del 3 y el 2. ¿Cuántos lugares hay que correrlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso el número queda como 3.26 por 10 a la 8. Pero la letra que dice micro.
Ah, micro es 10 a la menos 6. Cuidado, está elevado al cuadrado. Entonces el factor debe elevarse al cuadrado. Y entonces teniéndolo así, menos 6 por 2, ¿cuánto da? Menos 12. Por eso el factor queda como menos 12. Y el número 3.26 por 10 a la 8. ¿Qué hacemos con el exponente 8 y el exponente menos 12? Pues sumarlos y me da a la menos 4. Ahora, el que dice gigametros cuadrados, tenemos que convertir ese número a notación científica y es decir que la coma la debemos llevar desde donde se ve hasta el 1. ¿Cuántos lugares hay que correr? Vamos a ver si alcanzo a representarlos bien con este lápiz óptico aquí. Un poquito corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Entonces, por eso, la conversión me dice que el número es 1.9 por 10 a la menos 9. ¿Qué letra tiene? ¡Ay, giga! Ah, giga 10 a la 9, ya. Ojo, está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, el factor debe quedar elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿10 a la 9 elevado a la 2? Pues 9 por 2, 18. Entonces, por eso la potencia da 10 a la 18. 10 a la 18. Y el número me ha dado 1.9 por 10 a la menos 9. ¿Qué hago con el menos 9 y el 18? Sumarlos. Menos 9 más 18 me va a dar a la 9. Y el último de los números me dice, oiga, tenemos aquí este ejercicio 5 ya convertido en notación científica, entonces por eso el número lo pasamos completo. 1.351 por 10 a la 22, 1.351 por 10 a la 22. ¿Qué letra tiene? Ah, tiene la letra N. N de nano. Y nano es 10 a la menos 9. Pero no lo podemos dejar así porque está elevado al cuadrado. Entonces el factor hay que elevarlo al cuadrado. Menos 9 por 2 me da menos 18. Y el número tenía potencia base 10 en 22. ¿Qué hacemos con el 22 y el 18 en menos 18? Pues sumarlos. A 22 le quito 18 y me da 4. Entonces comparemos las cantidades. Vamos a borrar esas líneas para que lo miremos bien. Si me dicen que haga una ordenación ascendente, tengo que ir del menor al mayor. ¿Y cómo hago para encontrar al menor? Busco de acuerdo a la recta numérica quién tiene el exponente más pequeño. Y el exponente más pequeño lo tiene este, 10 a la menos 4. Por eso se gana el primer lugar. ¿Hay alguno a la menos 3? No. ¿A la menos 2? No. ¿A la menos 1? No. ¿A la 0? Sí. Miren, entonces por eso se gana el segundo lugar. Después digo, ¿hay alguno a la 1? No. ¿Hay exponente a la 2? Sí. Ese se ganó el tercer lugar. A la 3 hay no. A la 4 sí. Se ganó el cuarto lugar. Y el último pues tiene ese exponente a la 9. Por eso le quedó el quinto lugar. Y si lo fuéramos a ordenar de manera descendente, es decir, de mayor a menor, pues entonces este que tiene exponente 9 es el más grande de todos, por eso se lleva el primer lugar en el orden descendente. Después le sigue el que tiene exponente 4, por eso lleva el segundo lugar. Después el que tiene exponente 2, por eso se lleva el tercer lugar. Después el que tiene exponente 0, por eso lleva el cuarto lugar. Y por último el que tiene exponente negativo menos 4 se lleva el quinto lugar. Ah, bueno, eso está muy bueno, eso sí. Lo único que hay que tener en cuenta es que el factor, al reemplazar la letra, debe quedar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, como estamos ya como tan duchos, vamos a hacer
un ejercicio, pero con unidades de volumen. ¿Y qué es lo único que tenemos que tener en cuenta en el volumen? En el volumen, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora el factor debe quedar elevado. Cuando lo reemplacemos la letra, el factor debe quedar elevado a la 3. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces volvemos al proceso repetitivo. Nos dan 5 números como los vemos ahí en pantalla. El primero de ellos, un 0 punto con un poco de ceros y un 25 y un 31 al final. ¿Hasta dónde debo llevar la coma? Hasta que quede entre el 2 y el 5. ¿Cuántos lugares tuve que correr? Me disculpan, pero ahí no me alcanza así como la resolución de pantalla. Y entonces, ¿cuántos lugares lo corrí? Lo corrí 12 lugares. Por eso entonces el número me queda 2.531 por 10 a la menos 12. Ahora, ¿qué letra tiene? Tiene la letra M. Ah, M es mega. Mega es 10 a la 6, sí. Pero como estamos hablando de volumen, aquí dice que está elevado a la 3, entonces yo tengo que elevar el factor a la 3. Miren que ese es el pequeño gran detalle. Entonces, si tengo 10 a la 6 elevado a la 3, que se hagan con los exponentes, se multiplican. 6 por 3, 18. Por eso aquí dice 10 a la 18. Y el número, pues había dado 2.531 por 10 a la menos 12. Ahora, ¿qué hago con esas dos potencias de base 10? Como tienen la misma base, los exponentes se suman. Menos 12 más 18 me da a la 6. Ahora, este número grandísimo con centímetros cúbicos. Recordemos que el punto entonces está al final. ¿Cuántos lugares lo tuve que correr para colocarlo entre el 2 y el 4? Lo tuve que correr para acá 11 lugares. Por eso me queda como 2.432 por 10 a la 11. Ah, la letra que tiene es la letra C minúscula, centi. Entonces el factor que yo debo colocar es 10 a la menos 2. Sí, correcto. Pero como está elevado a la 3, entonces el factor debe quedar elevado a la 3. Entonces, ¿qué me va a decir? 10 a la menos 2 elevado a la 3, menos 2 por 3 me da menos 6. Y el número me ha dado 2.432 por 10 a la 11. Entonces tengo un 10 a la 11 por un 10 a la menos 6. ¿Qué hago con los exponentes? Sumarlos. 11 más menos 6 es lo mismo que 11 menos 6 y eso da a la 5. Miremos que el de arriba ha dado a la 6 y el de abajo dio a la 5. Hay cierta diferencia. El tercero, el tercero ya me lo entregaron convertido. Ay, qué bueno, 2.315 por 10 a la 44. Tiene la unidad F minúscula que es femto. Femto es 10 a la menos 15. Pero como está elevado a la 3, entonces aquí el factor debe quedar elevado a la 3. Entonces, como hay una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Menos 15 por 3 da a la menos 45. Y teníamos a la 44. Entonces 44 más menos 45 me da a la menos 1. El cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio dice 2.423 por 10 a la menos 41. Listo. Pero dice letra P mayúscula, peta. Y peta es 10 a la 15. Pero como aquí está elevado a la 3, entonces el factor debe quedar elevado a la 3. Entonces 10 a la 15 elevado a la 3 es 15 por 3, 45. Entonces teníamos menos 41. Más 45 me va a dar a la 4. Y el último. Dice 2.342 por 10 a la menos 51 hexametros cúbicos. Entonces pasamos el número
Hexa es 10 a la 18. Nos acordamos que lo tenemos que elevar a la 3. Entonces, al elevarlo a la 3, ¿qué nos va a ocurrir? .342 por 10 a la menos 51. Y ahora 18 por 3 da 54. Entonces, 10 a la 51 por 10 a la 54. Pues entonces es menos 51 más 54 da 3. El resultado final termina en 3. Y ahí ya podemos hacer la comparación. ¿Por qué? Porque todos están en la misma unidad de medición. Metros cúbicos. Y lo único que tenemos que comparar son las potencias y los coeficientes en caso de empate. Les pido el favor a todos ustedes que vayan en este video, dar la ordenación ascendente y descendente de estas cantidades. Que tengan muy buena tarde.